De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde llega One My Solution, donde damos voz a tus necesidades. Un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, One My Solution. Para crear nuevos negocios, para pagar una hipoteca o incluso para comprar cosas que no necesitamos, las personas tienden a endeudarse, muchas veces sin saber el esfuerzo que ello supondrá en un futuro. En cuanto a las grandes empresas, la morosidad se hace menos notoria, y no por la cantidad que se encuentra en deuda, sino por la cantidad de dinero que suele manejar una entidad de grandes dimensiones y presupuesto. No obstante, el caso de las pymes y autónomos es más difícil de sobrellevar, teniendo en cuenta que no gozan de un presupuesto rebosante, por lo que una deuda no millonaria puede ocasionar grandes quebraderos de cabeza en ellos. Como consecuencia de estas reclamaciones por parte de la pequeña y mediana empresa y del autónomo, que no consiguen ser cubiertas por los despachos de abogados tradicionales, surge una iniciativa mucho más económica que busca solventar las deudas en estos sectores. Hoy nos acompaña David Burguell, creador de la iniciativa online Demanda Ya, que nos va a contar más acerca de este proyecto. David, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Para empezar, ¿cuál dirías que es el nicho que cubre vuestra empresa, el Demanda Ya? A ver, nosotros nos dimos cuenta de que había una necesidad clara de lo que serían autónomos y pequeñas empresas que tenían una serie de impagos que muchas veces se dejaban como perdidos, ¿no? Todas aquellas facturas que estaban entre los 800, 1.000, 1.200, 1.500 euros, muchas veces al final el autónomo o pequeña empresa lo que hacía era intentar contactar con el deudor por vía amistosa, por así decirlo, intentar hacer un poco de presión a ver si conseguía cobrarlas. Si se encontraba que no tenía éxito, que por mucho que lo intentara, enviara emails, enviara cartas o lo que fuera, no había éxito, no accedía a un servicio de asesoramiento legal, no accedía a un abogado porque tenía el concepto de predefinido, por así decirlo, de que al final le iba a costar más el cascabel que el gato, ¿no? Al final decía, hombre, para 1.000 euros tenerme que ir a un abogado, el abogado yo sé que me cobrará una minuta, y en muchos casos se encontraban que hay despachos que este tipo de impagos ni siquiera lo cogen porque el impago es demasiado pequeño, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que había un nicho realmente muy potente y muy importante, y es el que intentamos cubrir con demandaya.com. Porque ¿cuál es exactamente el servicio que ofrecéis? Nosotros lo que ofrecemos al final hemos optimizado lo que sería el servicio, hemos optimizado al final la canalización del producto, ¿de acuerdo? Nosotros vimos que realmente estos autónomos, estas pequeñas empresas, ya intentaban de vía amistosa ellas presionar al deudor para que pagara. Entonces, ¿qué hemos hecho? Este esfuerzo inicial nosotros no lo ofrecemos. Nosotros ya ofrecemos directamente lo que sería la interposición de demanda para recuperación de cuantía, para recuperar este impago de los 1.000 euros. Entonces, nosotros tenemos una plataforma web en la cual el cliente puede entrar directamente y en menos de un minuto saber qué le costaría interponer una demanda judicial para su caso concreto. Si es una factura de servicios de hace un año y se emitió, por ejemplo, el deudor emitió un cheque, pues nosotros en menos de un minuto le vamos a dar un presupuesto completamente online de lo que le costaría a él interponer la demanda correspondiente para recuperar esa deuda. ¿Y trabajáis únicamente de forma online? ¿Hacéis vuestro servicio? Trabajamos exclusivamente de forma online, 100% online. Y decías antes que había ahí un vacío en este tipo de empresas, pero ¿hay una demanda suficientemente grande como para crear una plataforma para todo esto? La demanda es realmente muy, muy alta. Nosotros yo ya venía de trabajar en una empresa que era especialista en este tipo de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, yo vi que realmente, por ejemplo, nos accedían clientes que a lo mejor tenían deudas de 5.000 euros hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando ese cliente, nosotros había visto que trabajando con la empresa donde yo estaba, le conseguíamos recuperar el dinero, le poníamos una demanda, pues al cabo del tiempo nos decía, oye, porque también tengo 2 o 3 que las dejé ahí apartadas porque están entre los 1.000, 1.500 euros y no he dicho nada, pero bueno, viendo que también me habéis recuperado estas de un valor más elevado, ¿se puede hacer algo? Claro, nuestra respuesta al final era sí, se puede hacer algo, por supuesto que se puede hacer algo, pero esto nos lo hemos encontrado de forma mayoritaria, no era un caso esporádico, no, es que pymes y autónomos tienen impagos de un valor pequeño y que en muchos casos lo dan por perdido, no porque no les importe, sino todo lo contrario. Evidentemente, para un autónomo, 1.000 euros, 1.500 es un dinero muy importante, pero creen que el acceso a la justicia para poder recuperar esto por vía judicial no le va a suponer una contrapartida suficiente como para hacer esa inversión, ¿no? Y nosotros lo que hemos querido es dar respuesta a esta necesidad. Porque ¿cuál es la cantidad mínima de una deuda que se puede considerar demandable? A ver, nosotros en la plataforma web nosotros ponemos a partir de 300 euros. A partir de 300. Al final, como todo,
también nos encontramos que en deudas de este tipo, a un autónomo, generalmente los autónomos y pequeñas empresas, el trato con el cliente final, con su cliente final, que al final pasa a ser el deudor, es mucho más cercano que una gran empresa. Entonces nos encontrábamos que hay un factor que era pasional, o sea, realmente se sentía como agredido por no haber cobrado. Ya no era el hecho, porque muchos nos encontramos que decían, es que sí, son 1.000 euros, son 1.200, por supuesto que para mí como autónomo, como pequeña empresa, es algo importante. Pero ya es el hecho de que me siento estafado, como si me hubiera timado. He trabajado para él y no me ha pagado. Hay un factor importante de emotividad, ¿no? Entonces, es esto. También puede haber el sentido inverso de que sientan como un ataque el demandar a la persona si es alguien con el que tienes un trato tan cercano como puede ser un pequeño comercio. Al final lo que no nos hemos encontrado nunca es con un cliente nuestro no he intentado por activa y por pasiva recuperarlo por sus propios medios esta deuda que hay en cuestión. Cuando ya nos viene a nosotros es porque, oye, mira, he estado un año enviándole correos diciéndome que me va a pagar, me emitió un cheque, me he ido al banco y encima me han cobrado porque no tenía fondos ese cheque. Claro, me refiero, generalmente el cliente que nos viene ya lo ha intentado por activa, por pasiva, ha enviado cartas, ha enviado emails, ha intentado llamar, nos encontramos que muchas veces nos dicen que no les cogen el teléfono. Entonces ya cuando vienen a nosotros, digamos que es lo que he explicado antes, que la fase amistosa ya la han hecho completamente, muy bien hecha, propiamente nuestros clientes. Entonces ya digamos que cuando se encuentra que la demanda la tiene interpuesta, al deudor no le viene de sorpresa, ha estado en preaviso. Generalmente incluso los clientes preavisen, es que si no hacemos algo, vamos a interponer una demanda. Después se encuentra que nosotros les hemos interpuesto la demanda, con lo cual no nos hemos encontrado ningún caso de que sea sorprendido y que nos haya llamado, oiga, es que me he encontrado con esta demanda que me habéis puesto. No nos lo hemos encontrado, todos sabían que estaban en preaviso. Uh-huh. Y David, ¿por qué demanda ya es mucho más económico que un despacho de abogados convencional? Al final lo que hicimos era hacer un estudio de lo que eran completamente los costes de lo que sería un despacho de abogados tradicional. Al final, el coste inicial, y uno muy importante, es el de la vía amistosa, el trabajo por vía amistosa. ¿Qué es la vía amistosa? El trabajo previo, que muchos abogados hacen, de intentar llegar a un acuerdo entre las partes sin tener que llegar a la vía judicial. Esto nos dimos cuenta que, a ver, si nosotros lo hacíamos, nuestros costes se disparaban. Entonces volvíamos a estar en lo mismo. Aquel autónomo o pequeña empresa que tiene un impago pequeño, no le sale a cuenta interponer una demanda. Y vimos que ese trabajo lo podía hacer perfectamente el autónomo o pequeña empresa. No hacía falta que lo hiciéramos nosotros. Ya lo habían hecho por activa y por pasiva. Entonces esta era una partida importante, una partida temporal. Al final, que tengas un letrado que te esté asesorando y poniéndose en contacto con la otra parte, con el deudor, y esté trabajando en ello, al final es un coste en horas de trabajo, ¿no? Esta parte la suprimimos. Después nos dimos cuenta que también el hecho de que la persona, por ejemplo, te pudiera llamar por teléfono, explicarte su caso muy concretamente, empezarte a decir documentación que ha tenido, que si en tal fecha, por ejemplo, le envió este correo y que este correo tardó 4 semanas en contestarlo y que la respuesta no era la que le parecía, está muy bien saberlo, pero volvemos a estar lo mismo. Al final es carga temporal que probablemente en un 80% no aporta valor al caso, no aportará valor a la demanda. Al final lo que necesitamos es saber de qué demanda dispones, qué fecha fue la que se generó el impago y cuál fue la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto nosotros podemos estructurar el presupuesto. El hecho del presupuesto online, que nosotros ponemos presupuesto en un minuto, de hecho, es la optimización máxima, ¿no? Que el cliente pueda tener directamente el presupuesto, pero el presupuesto no es un presupuesto estándar de no, es que me deben 1.200 euros y a todo el que le deban 1.200 euros va a ser X. No, le preguntamos específicamente cuándo se generó, sobre cuándo se generó hacemos el cálculo de intereses, vemos y le decimos también al cliente, por ejemplo, si está prescrito o no, porque en muchos casos nos encontramos que a nivel judicial todo tiene prescripción, no solo y simplemente los impagos. Realmente, o sea, es impresionante, ¿no? Cuando a veces el cliente nos encontramos que dice, ¿cómo que esto prescribe? No, piense usted que en España hasta un asesinato prescribe. Pues imagínese un impago, ¿no? Entonces, los impagos, y no es lo mismo que hayan intentado hacer un pago con cheque, que sea una factura sobre bienes, que sea una factura de transportes, que hayan firmado delante del notario. Entonces, nosotros con este presupuesto online le hacemos las preguntas clave para en muy poco tiempo darle un presupuesto específico para cada cliente, para cada persona que entre y haga el presupuesto. Y esa es la gran ventaja que tenemos. Después, a partir de aquí, una vez la persona se decida a contratar nuestro servicio, tiene lo que es el seguimiento de la demanda 100% online. ¿Qué quiere decir esto?
que cada vez que haya una novedad sobre el caso, lo primero que tendrá que hacer el cliente es subirnos la documentación a la plataforma, nosotros hacer el estudio y cada vez que haya una novedad le enviaremos un correo electrónico avisándole que tiene que entrar a la plataforma y que todo comentario que haya estará dentro de la plataforma. ¿Qué conseguimos aquí? Lo mismo que decía al principio, optimización máxima de recursos. Esto me permite a mí que una factura impagada de 800 euros, si yo, por ejemplo, y por poner un ejemplo muy vago, porque estoy hablando sin hacer el presupuesto, pero estamos en una media de 90 euros más IVA, por ejemplo, ¿de acuerdo? Me permite a mí poder decirle al cliente, mire, es que para sus 800, 1000, 1200, estamos hablando de unos 85, 90 euros más IVA. ¿Por qué? Porque he optimizado toda la cadena de valor. Digamos, lo que sería, por ejemplo, el contacto con el abogado, se ha reducido la mínima expresión necesaria. Si el abogado tiene algún tipo de duda sobre la documentación, que evidentemente pasa, va a ser el abogado el que va a llamar al cliente, pero no va a ser el cliente el que va a llamar al abogado para intentar explicarlo. Si el abogado lo tiene claro, la demanda nosotros la ponemos y simplemente tiene que seguir el curso de los acontecimientos desde la plataforma online. David, comentabas que se rebajaba mucho el coste del servicio porque la primera parte, es decir, el intentar el cobro por la vía amistosa, venía hecha por parte de vuestro cliente, ¿no? Pero si yo soy un autónomo, una pyme que ni siquiera hago ese intento, es decir, me pongo en contacto con vosotros directamente para cobrar esa deuda, ¿vosotros le asesoráis de qué manera reclamar al cliente? Es decir, aunque lo haga yo directamente, ¿vosotros dais ese servicio de asesoramiento de cómo reclamar? Si a nosotros se pone en contacto con nosotros y nos pregunta, oiga, mira, yo tengo un impago y no he hecho nada. Sinceramente no nos lo hemos encontrado nunca, porque volvemos a lo mismo. La pequeña empresa o autónomo, sus clientes los tienen muy por la mano. Una pequeña empresa generalmente no tiene 50.000 clientes y ha saltado. Un autónomo que tenga 50.000 clientes probablemente ya se haya constituido como sociedad años atrás, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que si nos cuestionan sobre esto, nosotros que les decimos, intentad hacer una llamada, intentar enviar un correo electrónico, cualquier cosa para que el deudor se dé en conocimiento de que hay este impago y mirar de llegar a un acuerdo. Que no, nosotros te podemos interponer la demanda. Ahora, no es común encontrarnos, o sea, nosotros no nos hemos encontrado nada ni en la empresa donde trabajaba, ni en esta, que nos digan, es que no lo he intentado de ninguna manera. No, generalmente el impago ya viene cuando muchos de ellos incluso, sin saberlo, en vez de enviar un presupuesto o una factura pro forma que no tiene obligación de presentar el IVA, les han presentado una factura definitiva esperando el cobro. Con lo cual ya no solo se han encontrado que les ha venido un impago, sino es que a Hacienda le tienen que pagar el IVA, ¿no? Y entonces, claro, si quieren recuperar ese IVA, tienen que poner un proceso sí o sí, porque la factura ya está emitida, ¿no? Entonces, claro, nosotros les recomendamos siempre que se intente por vía amistosa, primero se intente enviar un correo electrónico, se haga una llamada, incluso que puedan enviar un burofax, que a una redacción de una carta, según la factura tal o el presupuesto tal y conforme a los servicios contratados con nuestra empresa o conmigo o con mi persona, si es que soy autónomo, le recordamos que tiene este impago. Entonces, a partir de aquí, ver cuál es la respuesta del deudor. Si se le da un plazo de margen de 10, 15, 20 días, no aparece, o le dice, sí, ya te pagaré el año que viene, ya, pero es que ya me vienes de un impago que ya se debía haber saldado en su día, ¿no? Entonces, generalmente nosotros siempre recomendamos que vía amistosa primero, ya la hacen por defecto, y a partir de aquí nosotros le ofrecemos el servicio de interposición de demanda online. ¿Cuándo empezó a funcionar la plataforma? Pues la plataforma llevará aproximadamente unos 5 o 6 meses funcionando. ¿Y cuál ha sido la respuesta que habéis tenido de pymes, autónomos? La respuesta ha sido realmente excelente. Estamos muy contentos porque incluso cuando estábamos, una curiosidad que nos pasó, ¿no? Es que estábamos acabando de hacer la plataforma, pero el lanzamiento no lo habíamos hecho. De golpe un día me encuentro una notificación de que alguien ha entrado a la plataforma, ha hecho el presupuesto y la ha dado a pagar. Y diciendo, ¿cómo puede ser? No hemos hecho publicidad, no hemos hecho nada. De hecho, teníamos incluso bloqueada la página web para que Google no la pudiera indexar, para que no saliéramos de ninguna de las maneras. Digo, ¿de dónde ha salido? Pues resulta que uno de los colaboradores nuestros, que nos ayudó con el vídeo y con diseños diversos, pues comentó a otro diseñador que estaba trabajando para una plataforma que al final lo que se dedicaba era a recuperar facturas como la que tenía. En este caso eran 2.000 euros y que lo hacían de forma transparente, rápida y económica, que podía entrar en un momento, se abría el presupuesto y vería si le merecía la pena o no, ¿no? Y ese fue nuestro primer cliente. Y yo pensé, pues realmente es excelente, es un muy buen resultado teniendo en cuenta que no hemos empezado, ¿no? Y este era nuestro primer cliente, ¿no? Entonces la respuesta de momento está siendo muy buena y la acogida muy buena, ¿no? Porque al final es un nicho que es importante y que no estaba cubierto, ¿no? Entonces estamos viendo que muchos clientes
Y ahora también me gusta tener un control digamos, de los clientes que hay al inicio. Pues el primer año siempre estar muy encima. Y yo les llamo, sin identificarme que soy ni el fundador ni nada, ¿no? Pero a preguntar la opinión sobre el servicio, ¿no? Quiero saber si hay algo a mejorar, si no. Y muchos tienden a decirme lo mismo. Es que es genial, porque hacía tiempo que andaba buscando una solución de este tipo que me permitiera recuperar unas facturas. Claro, muchos que nos dicen que soy autónomo, mis facturas van de los 600 a los 1.200, 1.300 máximo. Es extraño que suba de ahí. Entonces, una plataforma que me ofrezca esa solución de forma rápida y económica, al final es lo que estoy buscando, sin tenerme que desplazar al despacho de abogados, sin tener que llevar la documentación a ningún sitio. Os lo subo y si necesitáis algo, ya vendréis vosotros a pedírmelo. Entonces, al final la respuesta, nosotros estamos muy contentos de cómo está funcionando al inicio. David, vosotros trabajáis a nivel nacional. Correcto. ¿Qué pasa si el deudor es de fuera del país? Aquí hay dos cosas. Si el deudor es de fuera del país, nosotros de momento aún no trabajamos en el extranjero. Lo que sí que nos hemos encontrado ya con algún caso es que nuestro cliente es del extranjero y el deudor es español. Ahí sí que podemos trabajar. Nos contrata una empresa. Al contrario, sí. Claro, teníamos, por ejemplo, una pequeña empresa que en este caso era francesa, la primera que era de fuera del país, y el deudor sí que era español. Entonces, aquí sí que nosotros podemos contratar. Simplemente nosotros nos cobra la empresa extranjera, la facturamos a la empresa extranjera y el deudor sí que es de aquí. Sí que tenemos dentro de nuestros planes de expansión podernos expandir hacia países cercanos de la Unión Europea, pero de momento solo trabajamos en territorio nacional. Tú que llevas tiempo trabajando también, antes habías trabajado también en temas de demandas, de deudas, ¿te sorprende la cantidad de deudas y de morosidad que hay a nivel así tan pequeño? Hombre, realmente sorprende, pero sorprende ya no solo el pequeño, mediano, grande. O sea, yo diría, y sería arriesgado, pero al final cuando tratas con empresas sabes que es así, que la empresa que te diga que no tiene y no ha tenido ningún impago nunca, en un 99,9% te diría que miente. Es el pan nuestro de cada día. O sea, los impagos están completamente a la orden del día. Proveedores que generan impagos, que no pagan a tiempo, que te dicen que habían acordado pagarte a 30 días y en vez de a 30 días te lo van a pagar a 10 meses. Eso está completamente a la orden del día. Entonces, la única diferencia al final es que nosotros estamos cubriendo algo que no estaba, los pequeños impagos. Pero impagos como tal, sorprende muchísimo la cantidad de impago que hay. Sí, sí. David, no solo tenéis una plataforma online, si no me equivoco, también servís de una app móvil. Correcto. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo desde la app o lo mismo que desde la página web? Al final lo que hemos querido es facilitar mucho el trabajo con el cliente, la comunicación con el cliente, puesto que directamente a nosotros no nos conoce en persona, no tiene muchas conversaciones previas, no puede tener un contacto directo. Al final lo que hemos querido es que siempre nos pueda tener como aquel que dice en la palma de la mano, ¿no? Entonces, si nosotros le enviamos un mail avisándole, por ejemplo, y la gran mayoría de personas llevan pues un sistema operativo X donde le avisa de correos electrónicos y le dice que hay una novedad, pues simplemente si tiene un caso con nosotros, si tiene una aplicación móvil, desde la propia aplicación entra en un momento y ya sabe cuál es la novedad, ¿no? Entonces, sí que al final es una plataforma, una aplicación que es espejo de la información que podríamos tener en la página web, pero al final se trata de facilitar y de dar el acceso muy rápido a lo que sería la información de nuestra plataforma. Si bien es cierto que cada vez la tendencia es a utilizar más lo que sería un teléfono inteligente que no la página web. De hecho, nuestra página web y plataforma está pensada y optimizada para móvil y lo que vemos en el escritorio es una versión sacada de la idea inicial que es de móvil. Digamos que está trabajada para ser funcionada desde el móvil. Entonces, al final lo que hace la aplicación móvil es facilitarlo. Y David, pensando en el pequeño autónomo que constantemente se está adaptando a las nuevas tecnologías, casi por necesidad, el ser vuestro un servicio solo online o solo a través de una app, ¿os resulta un poco hándicap para este tipo de autónomo? No digo para la pyme, ¿no?, que ya maneja internet regularmente, pero para el pequeño autónomo. A ver, nosotros nos estamos dando cuenta de que sí que, o sea, al final nuestro target, nuestro público objetivo, no sea un autónomo que quizás lleve 40 años de autónomo, ¿no?, que esté al borde de la jubilación. Ahora prácticamente menores de 40-45, prácticamente todos han comprado por internet o todos compran. Hay X plataformas de compra online que están muy extendidas. Entonces la gente cada vez tiende a comprar más de forma online y entiende que un precio más económico viene de
X cosas que le ofrece el sector online. Aquí pretendemos exactamente lo mismo, o sea, que el cliente entienda que realmente nosotros hemos optimizado muchos costes que nos permite el trabajar de forma online. Entonces, el hecho de que pueda hacer el presupuesto, esto no lo tenía. El hecho de que pudiera contratar online, esto no lo tenía. El hecho de que pudiera subir la documentación y hacer el seguimiento, esto no lo tenía. Era un proceso que era mucho más costoso, tanto por tiempo como por personal. Entonces, evidentemente, sí que puede ser un hándicap para cierto tipo de público, pero para la gran mayoría y donde va la tendencia es más bien todo lo contrario, es más bien una oportunidad. De hecho, hay mucho público, como me he encontrado, como os decía, con primeros clientes que comentaban que agradecen el hecho de que sea 100% online y de forma muy, muy ágil, que no tuvieran que perder el tiempo en tener que desplazarse, en tener que enviar correos con una documentación original, etcétera, ¿no? Entonces, sí que puede ser un problema para un cierto nicho, pequeño, pero este nicho donde hay una problemática por ser online, cada vez, como pasa el tiempo, se va a ir reduciendo, ¿no? Y por el tema de la seguridad, porque esos tipos de servicios a veces nos cuestan un poco, ¿sabes? Dejar nuestros datos, explicar según qué, subir según qué tipo de documentación. ¿Cómo está evolucionando esto? Porque cada vez más sé que se hacen compras por Internet, pero todavía hay mucha gente, muchísima, cosa rara, pero hay muchísima gente que todavía le da muchísimo miedo, por ejemplo, dejar su tarjeta de crédito para hacer una compra por Internet, ¿no? Correcto. Con todo esto que va asociado a reclamar una deuda, en presentar papeles, ¿Cómo tenéis cubierto este tipo de seguridad o crear confianza en el cliente? Para nosotros, uno de los principales aspectos, y puesto que ofrecemos un servicio del sector legal, es importantísimo el tema de la seguridad. Por supuesto que hay ciberataques, hay hackers, sí, bueno, se conoce, pues cada cierto tiempo vamos viendo, han robado tantas cuentas de Google, por decir algo, ¿no? Entonces, sí que existe. Nosotros, por nuestra parte, ¿qué hemos podido hacer? Optimizar todo lo que es la seguridad al máximo. Nosotros, cuando se entra en la plataforma, por ejemplo, en la página web aparece un candadito verde que mucha gente aún no conoce, pero si se fija hay muchas páginas, generalmente bancos, Google mismo, Facebook, que aparece un candadito verde. Esto quiere decir que la conexión es cifrada punto a punto, desde su ordenador hasta el servidor. De esta manera nadie puede coger los datos de ahí en medio mientras se está haciendo un movimiento. A nivel de pagos, casi todos los bancos, incluido el que trabajamos nosotros con él, cuando se va a hacer el pago, es una plataforma externa, no es la nuestra. Nosotros no nos facilitan... Directamente te conectas al banco. Correcto. No nos facilitan en ningún momento ningún número ni de tarjeta, ni de nada. Entonces, tienes la seguridad de que es la seguridad de un banco específica. A nosotros solo nos llega el aviso, digamos, de que se ha hecho de forma efectiva ese pago, para que nosotros tengamos en cuenta que el pedido queda como pagado. Pero es una plataforma externa. Y aparte de eso, dentro de nuestros objetivos de seguridad también queremos hacer el estudio para sacarnos lo que sería la ISO 27001, que es correspondiente a seguridad y calidad en servicios de este tipo online. Entonces estamos trabajando en ello. ¿Y qué ocurriría si el deudor no puede pagar? A ver, aquí hay diversas cosas que pueden pasar. Una es que el deudor reciba la demanda, se ponga en contacto con nosotros, que es lo que suele pasar, y directamente pague. O consigne el dinero en el juzgado, que haría lo mismo, paralizar la demanda. Otra, que lleguemos a un acuerdo X, que también suele pasar, ¿no? Que por ejemplo, oye, pues mira, son 2.000 euros, ahora mismo me va mal, te acuerdo pagar en 4 plazos. Por ejemplo, esto se consigna en sede judicial. ¿Qué quiere decir? Que tiene efecto de validez de sentencia. En caso de que hubiera un impago, sería como tener una sentencia que dice que tiene la obligación de pagar. En caso de que no pueda pagar, aquí pasarían diversas cosas. El deudor probablemente no tenga sentido de que se oponga al proceso, porque realmente el problema no es que no esté aceptándola, sino que sinceramente no puede pagarlo. Entonces, el cliente obtendría una resolución judicial pasado X días, en este caso les da 20 para poder responder al deudor. Entonces recibe esta resolución que tiene efectos de sentencia y que le da la posibilidad a nuestro cliente de iniciar lo que sería un proceso de ejecución. En el proceso de ejecución, tú puedes ir al juzgado, solicitar la ejecución, y entonces le podrían llegar a embargar al deudor tantos bienes o cuentas o lo que fuera necesario para llegar a la cantidad que estamos reclamando.
Es decir, de hecho, vosotros actuáis como cualquier bufete tradicional, siguiendo las mismas acciones, pero simplemente vuestra diferencia es que lo hacéis todo online para reducción de costes del cliente, ¿no? Correcto. Al final nosotros, el trabajo y el sector legal, al final, es exactamente el mismo. Lo único es la forma de optimizarlo y de llegar a un público que en cierta parte estaba bastante desamparado. ¿Cuántos profesionales están trabajando en la plataforma? Pues nosotros somos 12 profesionales que hemos trabajado, haciendo el mantenimiento, el seguimiento y que funcione ahora ya en tiempo real la plataforma, pero aparte de esto tenemos una red de abogados propia que trabaja tanto a nivel local, como sería Barcelona, que nosotros somos en Barcelona, como en todo lo que sería el territorio nacional. Porque evidentemente si por ejemplo el cliente es de Oviedo, por ejemplo, no se va a desplazar a alguien de aquí a ponerle una demanda a Oviedo si precisamente estamos diciendo que los costes tienen que ser más reducidos. Entonces tenemos una base de abogados y procuradores que trabajan en todo el territorio nacional y que aproximadamente estaremos hablando de unos 500, 600 actualmente. Y ya para ir terminando, David, ¿cómo se puede acceder a la plataforma y quedarse de alta de usuario? ¿Qué necesitan saber las pymes y los autónomos que necesiten el servicio? Para acceder a la plataforma es muy sencillo. Simplemente desde cualquier navegador, ya sea móvil o web, es entrar en demandaya.com y verán que allí lo primero que tienen es una pequeña información de quiénes somos nosotros, un vídeo de ejemplo para que puedan vernos y tienen el presupuesto en un minuto. Lo primero siempre es hacer el presupuesto, conocer si la reclamación que quieres hacer está prescrita o no, que te lo va a decir el presupuesto en cuanto finalice. Si no lo está, te va a ofrecer un precio y ahí tienes la opción de contratar, de ver qué es lo que te entraría y si quieres contratar o no. Simplemente querías conocer el presupuesto. Y es tan simple como esto. Si tú le das a contratar, ya te pedirá que te des de alta y puedas hacer todo el formulario de registro. Pero si no, inicialmente, para saber el presupuesto, si está prescrita, quiénes somos, no hace falta que te registres en ninguna parte. Entonces, simplemente es acceder a demandaya.com y aquí ya tienen toda la información necesaria. Solo una consulta antes de finalizar. Comentabas que todo el proceso es online, es decir, si yo subo toda la documentación, todo es correcto, no hace falta nada, se inicia el proceso. Yo tengo la opción de en cualquier momento poder ponerme en contacto telefónico con vosotros, o sois vosotros los que llamáis al cliente. Todo lo tengo que hacer a través de la plataforma. Dentro de la zona de usuarios, cada usuario tiene una zona privada de acceso donde tiene sus demandas, correcto. Y desde allí puede escribirnos o si no tiene un teléfono de contacto. Nosotros siempre recomendamos que dentro de la zona usuarios tienes la demanda concreta en la que en la que estaríamos trabajando. Allí tienes un formulario de contacto que llega directamente a la persona que está gestionando tu expediente. Entonces la fórmula más rápida es desde esta zona de usuarios, si tienes cualquier tipo de duda, consulta, se escribe allí y entonces la persona que esté gestionando este caso la reciba, la analice y le dé respuesta lo antes posible. Entonces sí, por contactar no hay ningún tipo de problema. Sí. Bueno, pues David, muchísimas gracias por haber participado en el programa y por habernos presentado esta plataforma que cubre un sector un poco abandonado que teníamos en el sector pymes y autónomos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estás escuchando One My Solution, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. One My Solution, donde damos voz a tus necesidades.